desde Chile en el 60 hasta la Serie Mundial. Bienvenido a Doctops, estos son los 10 terremotos más fuertes de la historia. Número 10. Terremoto de Chile. Es probablemente el mayor terremoto registrado en todo el siglo XX y causó muchos daños por todo el Pacífico. El megaterremoto de Valdivia, también conocido como el Gran Terremoto de Chile en 1960, golpeó toda la costa del país y el impacto fue prácticamente instantáneo. Tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter y fue tan fuerte y severo que dejó muchos edificios completamente destruidos. Pero lo peor de todo fueron los tsunamis que llegaron 15 minutos después y se elevaron aproximadamente a 24 metros de altura. Las pérdidas humanas fueron tantas que a nadie se le ocurrió una cifra precisa. Además, causó tsunamis de 11 metros de altura a unos 10.000 kilómetros de distancia en Hawái, Japón, Filipinas y en la costa de Estados Unidos. Número 9. Terremoto de San Francisco. Algo inevitable de los terremotos es la cantidad de caos que pueden causar en cuestión de segundos. En el caso del terremoto de 7.9 grados de San Francisco en 1906, fueron 3 o más días de agitación a partir de los 42 segundos de violentos temblores. Aunque los militares estaban preparados para una respuesta rápida a movimientos sísmicos, el terremoto ya había causado un daño enorme a la ciudad. Aparte de cientos de edificios completamente destruidos, el sismo había causado varios incendios que ardieron durante 3 días y causaron una destrucción de más de 500 manzanas. Alrededor de 3.000 personas murieron y otras 400.000 quedaron sin hogar. Número 8. El terremoto de Northridge. Al parecer, la costa oeste de Estados Unidos y California en particular es especialmente vulnerable a terremotos. El 17 de enero de 1994, un sismo de magnitud de 6.7 golpeó la región del Valle de San Fernando en Los Ángeles. Tuvo la mayor aceleración del suelo jamás registrada en un área urbana en América del Norte, y el movimiento de tierra fue tan fuerte que se sintió hasta Las Vegas a unos 350 kilómetros del epicentro. Pero el terremoto en sí fue solo el comienzo de los problemas. 2 réplicas de magnitud 6 siguieron rápidamente después de causar una destrucción masiva en Los Ángeles. El daño a la propiedad se estimó entre 13 y 50.000 millones de dólares. Número 7. El terremoto de la Serie Mundial. Para los californianos, el 17 de octubre de 1989 fue un día aterrador. Un terremoto de magnitud de 6.9 golpeó la localidad de Loma Prieta, provocando varios daños y una trágica pérdida de vidas. La mayoría de gente lo recordará porque en el momento muchos estadounidenses estaban viendo la transmisión en vivo de la Serie Mundial de 1989. La señal comenzó a interrumpirse mientras el comentarista deportivo hablaba, hasta que la cobertura se perdió por completo y fue reemplazada por una imagen de falla técnica. Más tarde, algunos expertos dijeron que este juego de la Serie Mundial salvó muchas vidas, ya que más personas estaban en casa viendo el partido en lugar de estar en las vías. No obstante, fallecieron 63 personas y más de 3.000 resultaron heridas. Número 6. Terremoto de Nepal. Fue el peor desastre natural en Nepal en varias décadas. El terremoto ocurrió a las 11:56 am del 25 de abril de 2015, con una magnitud de 7.8 grados. El fuerte temblor pronto alcanzó al monte Everest, provocando una avalancha que mató a 21 escaladores. En el valle de Langtang se originó otra avalancha que provocó la desaparición de más de 250 personas. Estos incidentes ocurrieron en todo Nepal, con aldeas enteras y sitios de patrimonio mundial arrasados y un edificio de 9 pisos destrozado. Varios residentes quedaron sin hogar y el total de víctimas mortales fue 8.964. Número 5. Terremoto de Bohol 2013. Fue el terremoto más destructor que golpeó Filipinas desde el de Luzón en 1990. El sismo de magnitud 7.2 golpeó la isla de Bohol a las 8 am el 15 de octubre. Se sintió en todas las islas filipinas y muchos científicos notaron que la energía liberada por el impacto fue el equivalente a 32 bombas. Las réplicas continuaron durante meses, con más de 4.000 registradas entre octubre y diciembre de ese año. En total, fueron alrededor de 50.000 millones de dólares en daños causados por el sismo, con más de 350.000 personas que quedaron sin hogar. Número 4. Gran terremoto de Hanshin, Hawaii. Junto con California, Japón es un blanco frecuente para terremotos y sufre más que cualquier otra nación del este. El 17 de enero de 1995, la prefectura de Hyogo fue golpeada por un sismo de magnitud 6.9 que duró aproximadamente 20 segundos. A diferencia de la mayoría de movimientos telúricos en Japón, que generalmente son causados por la subducción de la placa del Pacífico, este fue causado por la falla activa de Nojima. El daño causado tuvo un costo de 200.000 millones de dólares. Se detectaron más de 300 incendios en toda la ciudad y las víctimas humanas superaron los 6.000. Número 3. Terremoto de Sichuan. El sismo comenzó en Chengdu, China, el 12 de mayo del 2008, con una enorme magnitud de 8 grados.
Fue tan fuerte que se sintió hasta 1700 kilómetros de distancia en Shanghái. Los testigos afirmaron que los edificios estaban literalmente temblando por la fuerza del movimiento, pero lo peor fue que el terremoto en sí duró alrededor de 2 minutos. Además, las fuertes réplicas hasta 6 grados afectaron el área durante meses, causando más daños y convirtiéndola en la zona con la mayor cantidad de peligros geográficos jamás registrados. Se incluyeron también 200.000 deslizamientos de tierra y 800 lagos sísmicos. Trágicamente, la pérdida de vidas fueron más de 87.000. Número 2. Terremoto de Christchurch. En el año 2011, Christchurch era la segunda ciudad más poblada de Nueva Zelanda, razón por la cual esta tragedia se convirtió en el quinto desastre más mortífero en la historia del país. El terremoto comenzó a las 12:50 p.m. del 22 de febrero en esa ciudad, y ya se encontraba afectada por los daños causados por el terremoto de 7 grados en Canterbury apenas un año antes. Edificios que anteriormente habían sido dañados y debilitados recibieron otro duro golpe y algunos fueron destruidos para siempre. Número 1. Terremoto de Albania. No solo fue el peor terremoto del mundo en 2019, sino que también fue el terremoto más fuerte que golpeó a Albania en más de 40 años. Este sismo de magnitud 6.4 se originó al norte de la capital Tirana, justo antes de las 4 a.m. Al ser el segundo terremoto en la región en solo 3 meses, el daño fue catastrófico. Varios edificios se derrumbaron, con personas atrapadas en su interior. El caos fue tan severo que cientos de soldados y miles de policías albaneses fueron enviados a las áreas afectadas, pero dado que el último gran terremoto ocurrió en 1979, nadie estaba completamente preparado. Murieron 51 personas y más de 3.000 resultaron heridas.